Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días, Buenos días, profe. profe. Bueno, creo que ya vamos la mayoría, 20. Mientras ingreso aquí a la lista, a ver quiénes. Buenos días, profe. Buenos días. Creo que estuvo como fallando el viernes o jueves. La plataforma, ¿cierto? Como que ayer también un poquito. Algunos sí se dieron cuenta o sí les entró. No, profe, ayer no estaba sirviendo la plataforma. Sí, lo que pasa es que le estaban haciendo una actualización porque hay personas o hay profesores que tienen una carga distinta a la que estaba el semestre pasado, bueno, el semestre no, sino el año pasado, entonces pues tenían que hacerle sus ajustes, pero yo creo que ya esperamos que esté bien. Mm, bueno, tenemos acá, tenemos también aquí. Bueno, ¿cómo les ha ido con su trabajo? ¿Si leyeron? ¿Si le han leído sobre todo los puntos importantes para poder desarrollarlo? Preguntas que tengan de eso. Todo bien, bueno, vamos a ir entrando pues un poquito al detalle de cómo es este proceso pues a la hora de leer, a la hora de hacer digamos que estos esquemas de pronto más comprensivos de la lectura. No es tan difícil, pero sí es de prestarle mucha atención y sobre todo el gran bagaje que nos enseña a la hora pues de discernir bien un texto. Bueno, antes de esto ya dimos tiempo para que entraran la gente. Vamos a llamar la lista. Entonces, Ramírez Reyes, Ángela Viviana, Adarme, Buenos días, profe. hola, buenos días. Presente. Gracias. Adarme Rojas, Carlos Ricardo, Alba Peña, John Freddy, Alza Giraldo, Diego Alexander, Amezquita Jiménez, Paula, Arango Hernández, Gustavo Adolfo, Arias Fajardo, Laura Maritza, Barón Pérez, Marlon Eduardo, Barrera Gaona, Brian Steven, Bautista Barreto, Juan Ramón, Barreto, Juan Ramón, ¿ya está? No. Buitrago Florian José Wilmer, Presente, profe. Bulla Ubaque Iván Camilo, Carvajal Ávila Nicolás Esteban, Presente, profe. Casalla Roballo Ilvar Fernando, Presente, profe. Corredor Casallas Juan Sebastián, Buenos días, presente, hola, profe. buenos días. Cuadrado Rodríguez Sonia Esperanza, Presente. ok. Dueñas Orjuela Néstor Fernando, Presente, profe. Forero Cortés Julián Santiago, Forero, Presente, profe. ok, Julián. Forero Isariza Jorge Sebastián, Presente, profe. Fuquene León Adrián Alexis, Presente, profesor. Galindo López Andrés Felipe, Galindo Mendoza Yolanda, García Rodríguez Jonathan Arbey, Guerrero Sí. Presente, Galindo Yolanda, Mendoza, Yolanda, qué pena. listo, Sí. ok. Guerrero John Snyder,
Hernández Barón Ana María. Hernández Farfán Edgar. Buenos días, profe. Buenos días. Jerez Acevedo Naren Fabián. Joya Roncancio Michael Eduardo. Mendoza Molano María del Pilar. Montoya Lugo Hernán. Murcia Almanza Frank Brandon. Nausan Sierra William Gilberto. Presente, profe. Okay. Parra Dueñas Luis Horacio. Presente, profesora, muy buenos días. Buenos días. Peña Ovalle Wilmar Orlando. Ok, se te escucha bajito, Wilmar, pero ahí te escuché. Peña Solano Carlos Schneider. Pinilla Huitrago Diego Fernando. Presente, profe. Pinilla Redondo Wilfran. Piracoca Rubio Miguel. Piratoa Julián Daniel. Puente Rojas Alejandro. Presente, profe. Ok, Quesada Monroy Cristian. Quintero Huertas Eric. Quito Pulido Diego Armando. Ramírez Sosa Diana Paola. Reyes Cristian Jair. Y Rincón González Juan Felipe. ¿Alguien de acá de obras me faltó? Sí, profe. Falté yo. ¿Quién me Eh, Laura Arias. Arias? Sí, señora. Arias Fajardo Laura. Listo. ¿Quién más? Profe, qué pena. Lo que pasa es que no tuve problemas con el internet. Pirató Nicolás Julián Daniel. Piratoa. Listo. Julián Daniel. Perfecto. ¿Quién más? Gracias, profe. ¿Listos? Bueno, entonces me voy, creo que una chica de electricidad. Creo que es Lisette. ¿Estás? Fonseca Tibatal, Lisette Camila. Bueno. Listo. Entonces, chicos, ahora sí entramos a esto. Ana María, ¿será que puedes cerrar tu micrófono? Creo que se escucha como algo raro. Pues, pero lo cerramos acá. Eso, gracias. Adrián. Bueno, entonces, chicos, ¿cómo acá en el chat les fue con las lecturas? ¿Si leyeron? No me diga que me toca hacer control de lectura. Profe, me fue bien más o menos, sino que pues la primera lectura era Sí. relacionada como con todo lo que tenga que ver con la lectura, leer rápidamente, primero empezar a leer la introducción, después a leer, pues, si digamos nos interesa la introducción, entonces seguimos leyendo, empezamos con una lectura rápida y después con una lectura lenta, en la que pues de pronto nosotros miremos qué es lo que nos interesa, de pronto sacar una idea principal. En la segunda lectura, pues, dice que, pues, son diagramas. Sí. Pues, en esos diagramas el escritor puede sacar una idea. Digamos que en la producción de las ideas propias, de pronto pueda que surjan en un momento que estemos mirando de pronto una noticia o, digamos, leyendo un artículo. De ahí podemos sacar una idea. De pronto podemos dejar que divague la mente Sí. y podemos, sí, y podemos pues sacar la idea de eso. También habla sobre la lluvia de ideas. Y pues sí, hasta ahí llegué yo. Bueno, ok, Sí. bueno. Existe un gran avance.
lo importante de esto es poder precisamente, como hace Laura, hacer una abstracción, aunque sea pequeña y a nivel general, de las lecturas. Eso es como lo rico y lo enriquecedor de leer, que nos quede algo que sepamos con nuestras palabras poderlo decir. Cuando nosotros leemos y después nos piden, como es este caso, hacer una descripción de lo que se ha leído, eso es lo importante, que con nuestras palabras, con lo que se nos quedó, lo podamos defender y lo podamos soltar, lo podamos sacar. Cuando a veces grabamos las cosas o son de memoria, digamos, en una exposición que nos piden haga tal cosa y no lo grabamos tal cual, a veces suele pasar que se los olvide una partecita, algo pequeño, y a la gran mayoría de personas es como si se les hubiera olvidado todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicieron análisis, no hicieron el proceso de comprender, de aprender, de sacar, de abstraer toda esa información. Entonces, y fuera de eso, los nervios, la ansiedad juega un papel muy importante y hace que pues el resto de la información se nos olvide, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que cuando algo así nos pase de pronto, tengamos el plan B, que es poderlo discutir con nuestras palabras. Claro que hay cosas importantes que hay que grabarse de memoria, como fechas, nombres, ciudades, en su disciplina de pronto exactamente cómo se llama algún material, cómo se hace o se construye un edificio, bueno, no sé. Son palabras muy técnicas, palabras muy de ustedes que obviamente requieren que uno ya las empiece a dominar, a aprendérselas, no, pues sí, de memoria, además se van aprendiendo con el tiempo, más que si son palabras que deben usar constantemente. O que están en su dialecto, la jerarquía propia de la disciplina. Pero hay otro tipo de cosas que sí las podemos dominar con nuestras propias palabras y da a entender a otras personas lo mismo que queremos decir. Bueno, en este proceso tan grande que es la lectura, yo me acuerdo que les había alcanzado un poquito a mostrar como a partes de qué se debe tener en cuenta, ¿no? Rápidamente pues los voy a contextualizar para acordarnos. Lo primero antes de leer un libro y ojalá pues que lo que nos guste o lo que vamos a leer sea algo que sea de nuestro agrado, ¿sí? Algo que realmente uno diga, esto me llama la atención, porque así pues el proceso nos va, digamos que, a entrar más fácil. Si no, si es una lectura impuesta, si es una lectura que de pronto sea impuesta pero me guste, o bueno, hay que buscarle el tiempo, ¿no? Entonces, para leer siempre ustedes tienen que buscar un tiempo, así sea para leer 3 hojas, pero 3 hojas bien leídas, sin carrera, de sacarle aunque sea 20, 30 minuticos a un proceso de estos. Una cosa es leer, porque alguien me dijo, lea esto, y yo, claro, lo leo, pum, pum, sale 5 segundos, lee. Y otra cosa es aprender y hacer todo este proceso de análisis. Entonces, para hacer todo este proceso de análisis, nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos sacarle el tiempo a las cosas. Entonces, uno mira, según el grosor de la lectura, cuánto o a cuánto material estamos expuestos, cuánto tenemos que leer para poder comprender, ¿cierto? Entonces, una vez pues nosotros estemos en esa tónica, hay que empezar a leer los títulos. Los títulos nos van a servir, yo creo que ya les había alcanzado a leer un poco de esto, eh, para darnos una idea de qué, un aproximado. Entonces, esto se llama como una lectura rápida donde precisamente nos va a servir para organizarnos, para sacar el tiempo, para decir, ah, bueno, esto es una lectura, digamos que fácil, de comprensión. Yo creo que media hora es suficiente para esto, entonces nos vamos planeando. Ah, tengo una lectura de acá, de esta otra asignatura. Está más larga, se ve por el título que es más densa, por las hojas, por las páginas, trae, uno pasa rápido las hojas, trae figuras, trae organizadores gráficos, trae dibujos, ven, todo eso nos va dando
una idea, trata de números, trata de cómo, no sé, hacer un edificio, qué diferencia hay de este material al otro, bueno, todas estas cosas. Entonces uno le va sacando el tiempo y el interés y más, y sobre todo pues va ordenándose y sabe de qué es, ¿no? También, pues, dentro de la lectura rápida está leer la introducción. La introducción debe ser un párrafo, bueno, un párrafo no, debe ser entre 2 a 3 párrafos o máximo una hoja, dependiendo si es un libro, si es una revista. Si es una revista, de pronto es media hoja, un párrafo inclusive. Recordemos que la introducción es precisamente eso, introducir a la gente, al lector, a como un pequeño, como una pequeña sinopsis de lo que va a encontrar durante el documento. Entonces, cuando leemos un artículo de investigación, generalmente nos sale algo que se llama el abstract, ¿sí? Que es precisamente ese resumen, es esa introducción donde va a decirle al lector de qué contiene esto, si le sirve, si no, si le gusta, si no, si se hace una idea, si cómo se programa, en fin, ¿sí? Esa vendría siendo una lectura rápida. ¿Sí? Rápida para hacer todo este tipo de organizaciones mecánicamente o si las quieren ir anotando. Ya después ya viene una lectura un poco ya más densa, ya vamos a decir, bueno, esta es la que voy a empezar, volvemos a leer el título, volvemos a leer la introducción, pero ya más despacio empezamos a leer el cuerpo del trabajo, el del documento. ¿Qué vendría haciendo? Utilizando unas técnicas que yo creo que ya les había dicho, ¿cierto? ¿Qué técnicas utilizamos para esto? Que ustedes recuerden. Unas técnicas fáciles dentro del proceso de la lectura. Lo de los presaberes, no era. Bueno, sí, eso es adelantarnos un poquito más al trabajo de hoy, pero algo que yo les había dicho el año pasado, que ustedes se acuerden, durante cuando estamos empezando a leer. Unas técnicas que generalmente nos han enseñado desde el colegio. Lo de subrayar, Eso, exacto. Entonces, lo de, ¿qué más? Subrayar, ¿qué más? Por ahí va la cosa. Identificar la idea central. Ujú. apuntes, ¿no? ¿El qué? Perdón, no te escuché. La toma de apuntes. La toma de apuntes. Ujú. Entonces, estas son técnicas que nos van sirviendo. Perdón, ¿ibas a decir algo, Yolanda? Consultar significados de pronto que le parecen a uno nuevos, que de pronto uno no sabe qué le quieran decir a uno, ¿no? Ok. Como eso, profe, lo que acaba de decir mi compañera, como lo del glosario es que se llama, creo. Sí, hacer un pequeño glosario o lo podemos hacer con otro color. Todo depende de nuestra organización. Entonces, a veces nos gusta hacer un glosario, como dice Diego. Entonces, utilizamos vamos sacando, abstrayendo del texto las palabras que no entendemos y las hacemos como una lista y las buscamos luego o las buscamos en el instante. Pues, ojalá que sea en el instante porque después se nos va el hilo. O podemos utilizar un color distinto, un color para subrayar como las ideas principales y otro para las palabras que desconozcamos, que no entendamos. Entonces, ese según el orden o las sacamos a una lista aparte. Esas técnicas, el subrayado, el de buscar, el de colocar ideas principales, el de escribir al borde, hay ideas que a veces solo el que está leyendo entiende, ¿no? Yo voy a leer de pronto algo que ustedes le pusieron un tachón encima. Tal vez para mí no tenga significado, pero para ustedes sí, porque algo les recuerda, uno aprende por asociación. Entonces, sobre todo cuando uno está estudiando o memorizándose algo o aprendiendo algo, formas de aprender son esas, a veces por asociación. Acordémonos, no sé, que vamos a hablar del control vital, mm, no sé, o las funciones o los controles que existe para manejar un carro, bueno, no sé. Entonces uno asocia la palabra control puede ser control emocional o el control del televisor, ¿sí? A veces tiene que uno utilizar esa palabra porque el texto la requiere y es muy exacto.
Esa es la palabra que uno dice, el control, bueno, lo asocio porque sé control para aprendérmela, porque a veces uno dice el control, ¿qué era la palabra? ¿El qué? Era el control emocional, entonces uno lo asocia con ese tipo de significados y así se lo va grabando, memorizando y le da dando un aprendizaje. Entonces ya después de que hagamos este tipo de lectura y así con todo el texto despacio, sacándole las ideas y todo, ya podemos hacer la parte eh, ya de análisis, de comprensión, de resumen, de que yo aquí aprendí a hacer como una discusión con el texto, que ya lo vamos a ver ya en categorías como tal, como lo que nos dice la lectura que teníamos que ir repasando, revisando. Pero es prácticamente lo mismo y similar, hacer un pequeño resumen o una conversación con el texto. Yo que aprendí, yo que bien sea que yo la hago escrita, eso sí ya va de acuerdo a nuestro gusto y a nuestra forma de organizarnos. O mental, se sugiere que sea escrita, ¿por qué? Porque si tengamos que hacer después un estudiar, volver a repasar, resulta que llegó el primer 50 y tengo que volver a repasar lo que ya había visto en la primera unidad. Entonces, simplemente repasar ese resumen de la lectura, de lo que vi en clase. A veces es importante eso, chicos, si ustedes le sacaran 10 minutos, aunque sea de cada clase escribirle si sea un parrafito. Hoy aprendí esto, hoy se vio esto, ojalá que ustedes tomen apuntes de lo que uno está diciendo, porque a veces de estas formas virtuales es más difícil que ustedes, no sé cómo sea su organización, si es suficiente con el video que se les envía, o de pronto es más necesario para que ustedes puedan aprender, ir escribiendo y tomando esos apuntes. A veces hasta nos da pereza volver a escuchar toda la grabación. Entonces uno dice, voy escribiendo los apuntes que está diciendo acá el profesor o la profesora, porque es más fácil. Ya después simplemente es volver a leer eso y estoy seguro que ustedes se van a ir acordando poco a poco. Si no, por lo menos tienen una idea de lo que se vio, ya tienen que irse a buscar exactamente el punto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una lectura es lo mismo, tratar de traer nuestro resumen para que no se nos olvide. Pasa el tiempo, ustedes de pronto por el título se acuerdan, ay, yo esta lectura la vi en primer semestre, más o menos me acuerdo de esto, pero si ustedes tienen, digamos, una copia de sus registros, simplemente es volver a leer eso y muy seguramente se van a acordar de eso. A diferencia de cuando pasa el tiempo, inclusive hasta con una película. Yo hace poco, para otra asignatura, ya había visto una película, tenía referentes más o menos, pero ya la había visto hace harto, hace unos 6, 7, 8 años. No me acordaba bien cómo fue que empezó, de la trama sí, pero no me acordaba exactamente quién era quién, las cosas y los hechos que habían pasado, entonces nos tocó volverla a ver, ¿sí? Entonces, distinto es en una lectura que ustedes pueden de pronto buscar en sus apuntes y hacer refrescar memoria, ¿sí? Y hacer eso, esa parte en el resumen puede ser un resumen propio de ustedes donde coloquen los elementos, inclusive el subrayado, porque vendrían siendo al fin y al cabo ideas principales, ¿sí? Se pueden volver a transcribir o hacer como una conversación o una discusión entre, sigamos, tienen que hacer un ensayo de esa lectura. Tratar de sacar sus puntos de vista, en qué están de acuerdo, en qué no, en qué van a debatir, ¿sí? Ese vendría siendo el resumen, y el resumen no quiere decir 10 hojas, un resumen corto de un párrafo puede ser, pero que resuma y abstraiga precisamente todo eso. El resumen también puede ser un organizador gráfico, uno no se debe acostumbrar solamente a escribirlo todo. Un organizador gráfico, una lluvia de ideas, pueden utilizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, algo que sea más esquemático, que resuma todo, que en una palabra diga el contenido y va a ser mucho más de comprensión para ustedes. Y finalmente, pues ya obtener en claro la conclusión, si algo me quedó en duda y es imposible resolverlo volviendo a leer, no entendí, pues eso es lo bueno, ¿no? Tener un docente, tener un amigo, tener a alguien, buscar en internet, muchas soluciones. Si es algo de clase, por eso se les deja las lecturas previamente para que ustedes las lean y llegar a discutirlas acá, ¿sí? Entonces, cuando vemos eso, no se queden con la duda porque es muy seguro, toda la vida se van a quedar con esa duda
y van a volver a leer algo similar o lo mismo y otra vez, ¿sí? Entonces sacarlas y resolver la inquietud que ustedes tengan o la incógnita que tengan pendiente. Sí, entonces básicamente era eso, volverles en este espacio a recordar esas técnicas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya nos acordamos un poquito más. Digan. Ya nos acordamos. Profe, una pregunta, o sea, en la segunda lectura hay una parte en la que habla sobre tablas, que dice que en la parte superior del cuadro van capítulos o secciones y en la Ajá. parte de abajo van bloques temáticos. Entonces, o sea, en el orden de ideas, si uno quiere realizar como un tipo de tabla, ¿cómo sería, o sea, cómo la organizaríamos? ¿Cómo la organizaríamos básicamente? Es que pues no entendí tan como también esa parte. Cuando ustedes quieren hacer un tipo como de tablas de alguna lectura, ¿sí? Eso lo encontraste en la Sí, pero lectura primera de las estrategias de lectura, ¿sí? Comprensiva. no, en el segundo, Ah, en el que en la tienen, segunda lectura. en la que tienen que empezar a leer de la escritura, se me olvidó. Está en Víctor Miguel, ¿cómo es? La aventura de escribir, ¿sí? Sí, de Ok, esa. bueno, digamos que existen unos elementos básicos que las tablas, las figuras, los dibujos, los esquemas que nos piden de una lectura, vendría en la parte 5 que creo que es, sí, de lo que tienen que hacer del listado de la actividad que se llama resumir. Em, Hacer ese tipo de gráficas es un paso mayor porque es una abstracción, ¿sí? Por eso los grandes, los que hacen caricaturas como de Matador, como otro tipo de artistas, inclusive cualquier artista popular, los que vemos en un muro pintados en las calles, crean que eso es una complejidad, eso no es hacer cualquier dibujito y salió. Tiene que ser tan claro y tan alusivo y tan pertinente al tema que estamos viendo, a la temática. Si me dicen haga un dibujo de la lectura y específicamente con todos estos pasos, ¿sí? Es un gran, primero no es fácil y segundo es abarca a uno pues mucho la profundidad, pero ahí se ve la forma de abstracción y capacidad de análisis de cada persona. Entonces, cuando a mí me dicen eso, pues tengo diferentes tipos o posibilidades de hacerlo. Ya es elegir cuál se me facilita a mí más. Bien sea hacer un dibujo, bien sea hacer un mapa conceptual, bien sea hacer o clasificarlo en un tipo de tabla. Cuando hablamos de tablas, más que todo, puede ser como cuando hacemos, ¿cómo se llama esto? Se me olvida, comparaciones cuando estamos, digamos, haciendo una pequeña formación estadística, entonces nos salen esas tablas que el 10% sumó una lectura comprensiva, el 5% les falta análisis, ¿sí? Entonces voy a buscarles acá un ejemplo para que ustedes tengan más seguros. Tablas. Esto, como las tablas dinámicas, si no estoy mal. No, dinámica. De frecuencia.
Ujú. Bueno. ¿Dónde estarás? Bueno, les voy a mostrar más o menos a qué me refiero. Entonces tenemos una lectura, no solamente necesita ser numérica, no solamente necesitamos, sino de pronto comparar algo o cuestionar o que para mí es más importante, estamos hablando de mm, el proceso de análisis y capacidad de abstracción de la información y que existen unos mecanismos para yo poder leer, ¿cierto? Como el subrayado, las ideas principales. Entonces, según mi criterio, según yo puedo distribuir una tabla, ¿sí? Y ponerla así. ¿Qué marco más? ¿Qué marco menos? Según mi, o qué valor yo le doy a, qué le doy a esto, o porque resulta que en la lectura hicieron una discusión acerca de que las personas frecuentemente al momento de leer solamente hacen una lectura rápida y ya después se ponen a leer, pero sin subrayar, sin sacar ideas principales, ¿sí? Entonces le voy dando un orden acá. Puedo hacer este tipo de tablas de estadística, o puedo utilizar también, ¿dónde están? Las que vienen, esperen a ver si las encuentro acá, las que vienen acá, como este tipo de distribución de tablas de frecuencia, barritas, empezar a utilizar este tipo de barras, ¿sí? Eso es lo que se podría, digamos, hacer. Esto es muy difícil que ustedes digan, yo casi no lo encuentro, es muy inusual utilizar este tipo de tablas en una lectura, excepto de que no la pidan formalmente. Están haciendo una investigación de algo, lo ordenamos en tablas para que la persona lo pueda entender, ¿sí? Pero en un resumen, decir en un resumen y yo lo voy a hacer así, lo podemos hacer desde cuando, siempre y cuando lo podamos explicar y podamos como que entender y que esto sea el centro pues de todo, ¿sí? Entonces, pues todo depende de la lectura que queramos escoger y la capacidad que se nos facilita a nosotros. Podemos hacer eso o podemos hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un dibujo, un esquema, ¿sí? Si es más clara por ahí va tu pregunta. Sí, señora profe. Pero entonces, o sea, decía que en capítulos o secciones, o sea, me refiero es cómo podemos ordenar esa tabla si digamos lo queremos organizar por capítulos o secciones o digamos por algo que tomamos del texto. Sí, pues digamos que si son capítulos, se refieren a que es un capítulo cuando estamos leyendo un libro, ¿no? Capítulo se supone que es más largo, una sección. Capítulo 1, introducción a la matemática. Entonces, todo eso tiene que ver con los principales métodos de enseñanza de las matemáticas, los procesos. Entonces, es un capítulo 1 y siempre es larguito. Póngale unas 10, 15 hojas de un libro, ¿sí? Entonces, todo eso, pues para poderlo resumir, ahí va en una tabla, ahí vendría pues tu capacidad como de abstracción. ¿Qué viste más importante? ¿Qué te pareció un poco más elevado o más importante que se trató en el libro o en ese capítulo o en esa sección? ¿Sí? Se trabajó más sobre todo como a acercarse, no sé, a la matemática. Cuando empezamos a ver matemáticas, generalmente empezamos por los números, por sumar, ¿sí? Por dividir, por restar, por hacer los procesos más de sumatoria, de resta, ¿sí? Entonces todo esto, pues, ¿qué punto o qué se trataba más ese capítulo 1, ¿sí? Entonces tú lo vas ordenando, digamos, acá en este esquema de barritas.
¿Qué fue lo primero o el análisis que más encontraste? Y lo marcas acá. Entonces acá en vez de poner, bueno, le puedes poner un número o porque eso es equitativo, o le puedes poner un nombre. Acá hablamos más de los procesos básicos de la matemática. Seguido en ese mismo capítulo se trabajó el cómo poderlos abordar. Tercero, ya nos dieron ejemplos, ¿cierto? Acá en el tercera barrita, tú puedes ejemplos de estos procesos. Aquí de pronto las dificultades que tuviste o las dificultades que muestra el autor que puede un estudiante, una persona tener. Sí, sí me hago entender. Es como el orden. ¿M? Que tú le vas dando a esa sección, ¿sí? Entonces aquí lo puedes colocar. Si vienen números que puede ser un poquito más difícil, lo puedes en vez de números darle su jerarquía de acuerdo a lo que más se introdujo en ese capítulo por partes. Entonces, primero esto, segundo esto, ¿sí? Así podrías hacerlo de manera poco más ordenada y abstracta y da a entender un poco de lo que se trabajó, ¿sí? Vale, profe, gracias. O sea que también podemos añadir citas en esas tablas. Bueno, sí, y no. Esta tabla se supone que si yo la voy a elaborar, es mía, ¿no? Entonces, pues no tendría por qué citarla, sino simple por lo que estoy copiando solamente los nombres, los títulos principales, las partes, ¿cierto? Y porque la tabla la elaboré yo, ¿no? Entonces, pues no valdría la pena pues citarla porque al fin y al cabo estoy copiando no un pedazo. Recuerde que las citas es copiar generalmente una idea completa, ¿cierto? Yo al que copie un título de algo, pues no significa mayor cosa, al menos que esté diciendo que la obra, pues de Pepito Pérez es mía, ¿no? Es distinto, pero copiar así palabras cortas, un título, y más que lo voy a hacer esquemáticamente de esta forma, pues no es necesario hacerla, ¿no? Sí es necesario nombrarla en el cuerpo del trabajo, colocar tabla 1 ya desde que sea mi autoría. No, resulta que esta tabla sí la copié de internet, que es prácticamente resumen lo que dice en un libro, pues en ese sentido sí hay que citarla, ¿no? Sí hay que referenciarla. Pero si es una tabla o un dibujo que lo hice yo, que solo le copié partecitas en cuanto al título, ¿cierto? O inclusive hasta el título lo hice yo también. Entonces no es necesario, no nos serviría tanto como cita. ¿M? Pero sí habría que incluirlo en APA. En APA sí hay que mencionar tabla 1, figura 1, eso sí se tiene en cuenta. Señora. Profe, en ese caso, no, en ese caso, como dice ahí la compañera, no se citaría, sino más bien las referencias, ¿no? De dónde se trabajó la idea. Exactamente, sí, la referencia. Entonces no sería una cita, sino sería una referencia. Ujú. Digamos que si la idea como tal o para yo llegar a eso, pues colocaría la referencia. ¿M? Desde que esa tabla, vuelvo y repito, sea construcción mía, pues no se hace, pero si yo la copio o la bajé a internet, sí, claro, sí hay que hacerle todo el proceso. En APA lo que sí se tiene en cuenta es esa parte, que entonces tocaría tener el proceso de cuántas tablas hice, cuántas figuras hice, para las irlas teniendo en cuenta, irle colocando tabla 1, figura 1 y dejarlo en una lista. Recuerden que se hace una lista aparte, una lista de sola figuras, no se colocan entre el índice, sino se coloca en una lista que se llama lista o tabla de figuras, tabla de imágenes, de tablas, ¿sí? Entonces simplemente se pone, pero sí se va a tener en cuenta. ¿Listo? Profe, otra preguntita. O sea, si yo quiero realizar un mapa que organice todo jerárquicamente, que ese es el mapa conceptual, ¿en ese puedo añadir citas, digamos, como que en un recuadro o tampoco? Si ustedes van a hacer un organizador gráfico, lo que se tiene en cuenta es la referencia, ¿sí? Entonces, si yo saco ideas principales de algo, entonces lo que hago es hacerle alusión completo al libro que utilicé o a los documentos que utilicé. Porque las citas, al fin y al cabo, si tú vas a hacer un cuadro de eso, fíjate que vas a solo sacar palabras, ¿no? Si vas a hacer un cuadro conceptual,
se entiende por eso que son solamente palabras cortas, por lo menos colocar el título, mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces tú puedes poner el plebiscito, entonces puedes poner el derecho al voto, bueno, solo palabras muy puntuales, ¿sí? Que vienen de algún lado, sí, claro, pero a eso se vendrían las referencias, ¿listo? Porque es que para citarlo en un cuadro ahí, pues sería más complejo y sería hasta desorganizado, mientras que teniendo la referencia, pues sería más completo, ¿listo? Vale, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, Las citas serían solo al final y ya, sí, profe. las referencias. No las citas, sino las referencias, en un cuadro, ¿no? Las referencias, porque pues citas no, porque no vas a colocar las citas, sino vas a colocar la referencia completa. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, ahora sí voy a entrar un poquito más al detalle en cuanto a, no me quedó el documento. La lectura pues, que están teniendo, sobre todo el de las estrategias. No nos confundamos, ¿no? Vuelvo y repito de pronto para los que no estuvieron, no pudieron asistir el martes. De una vez acá también les dejo claro. Esta es su guía. Recuerden que esto que se llama estrategias de lectura comprensiva son un texto que nos va a servir y que debemos utilizar porque nos van a traer todas estas cositas, todos estos ítems de establecer objetivo, identificar el tópico que vamos a ver ahorita, la metacognición, la identificación, el resumen, bueno, todas estas partecitas se las debemos aplicar ¿a qué? A este texto que se llama La aventura de escribir, ¿no? Entonces, para que no nos confundamos y lo tengamos claro. Este libro nos sirve ¿para qué? Para aplicarle todos estos elementos al libro que tenemos que leer, que es La aventura de escribir. ¿Sí? Son como dos trabajos en uno, ¿cierto? Es un trabajo, pero lo que empezamos primero es Porque hay por... dos lecturas de esa aventura de escribir, hay que aplicarle ese, y en el de arriba hay que tomar una hojita y aplicarle todo lo que dice en esa hojita. Son como dos trabajos, ¿no? Sí, a ver, pues es uno solo porque lo que acá nos enseñan es a elementos propios de la lectura, a elementos propios de discernir y sacar la información, que es lo que les voy a explicar a continuación, para que les quede claro cada una de estas partecitas. Y estas partecitas, pues se las van a aplicar al texto. Sí, es como si yo te dijera, de estos elementos vamos a leer el libro Caperucita Roja y le aplican esto. ¿Sí? Estos pasos al de Caperucita Roja, ¿sí? Entonces es uno solo. Inclusive yo la tarea hubiera podido ser de esta misma lectura sacar esto mismo, ¿sí? Sino que pues para cuestiones de que no se confundan, entonces uno prefirió buscar otro texto y que le aplicaran esto. ¿Listo? Pero sí es así, la idea es esa, de este libro que es las estrategias de lectura comprensiva, aplicarle todas esas partecitas a la aventura de escribir. ¿Listo? Bueno, vamos a ir entonces repasando y estableciendo esto. El primer punto, establecer el objetivo o propósito de la lectura. Este libro, particularmente las estrategias comprensivas de la lectura, estrategias de lectura comprensiva, nos ordenan y nos dan características propias o el paso a paso ya muy enumerado como lo ven acá, de los tópicos importantes que se deben abstraer de una lectura, ¿sí? Para hacer un proceso de análisis profundo cuando ustedes de pronto tengan que leer una lectura un poco compleja, inclusive no, pero pues generalmente estos pasos se aplican cuando la lectura es un poco densa,
cuando requiere de un mayor análisis. Acá esto simplemente pues lo hacemos como ejercicio, ¿no? Como tarea, como para que ustedes lo aprendan y lo manejen. Pero generalmente estos pasos se le aplica a un libro, cuando ustedes tengan que leer una novela, cuando tengan que hacer el análisis de pronto de una tesis, de un capítulo de pronto denso. Entonces, utilizar estos pasos les va a servir de gran ayuda. Profe, una sí. preguntita. Sí. Ahí respecto al trabajo en el 4, el numeral 6, hacer interferencia, ¿a qué se refiere? Ujú. Ya lo vamos a ver, por eso les digo, vamos a discutir el paso a paso, ¿listo? Entonces vamos al primero, que es Bueno, profe. establecer el objetivo del propósito de la lectura. Bueno, les voy a mostrar acá. Bueno, no lo encontré, pero bueno. Cuando empezamos a hacer una lectura y nos dicen establecer el objetivo, ¿ustedes cómo arrancarían un objetivo? Digamos, vamos a establecer entre todos el objetivo del cuento de Caperucita Roja. ¿Cuál sería el objetivo para ustedes de ese cuento? O el La propósito de esa enseñanza o la lectura. moraleja. Sí, sí, La pero enseñanza o entonces, la moraleja. ¿cómo? Exacto, pero ¿cómo lo redactarían si dice establecer el objetivo? Entonces, espera, abrimos aquí un Word y vamos tratando de hacerlo. Ah, pero y vamos para aprender cada uno eso. Es mejor hacerlo en el papel. En este caso en Word. Ay, no, acá. Entonces vayamos pensando eso, mientras me abre aquí un Word. ¿Cómo empezaríamos a redactar un objetivo? Ay, no, más tarde. Chu, quítate de ahí. Como identificar la enseñanza del cuento de Caperucita, ¿no? Exacto. Entonces tú nos dices, bueno, identificar la enseñanza quedaría algo muy, muy general, pero me gusta la palabra que utilizaste, identificar. ¿Identificar qué vendría siendo? Identificar es como ¿Qué se me abrió por conocer, acá? conocer, Identificar vendría siendo un Un verbo. verbo. Exacto. Espérenme 2 segundos, porque es que porque no me quiere abrir el Word, se instalar. Me dijo que no me va a abrir. Digo, ¿por qué yo? A ver, paramos un documento que yo ya tenga entonces. Voy a poder que cuando se lea el computador por pelear conmigo. Ay, a ver, acá habrá más documentos. Que creo que esa licencia se venció. A ver si me sirve esta tampoco. Abrí. Ya, por fin. Pensé que no me iba a abrir esto. Que tengo que activar la licencia. Si no me va a dejar frita un día de estos. Bueno, entonces vamos aquí a ordenar esto. Compartámonos acá. Entonces empezamos. Cuando, entonces, hacemos
tipo de verbos y siempre acordémonos que cuando nos piden redactar un objetivo, siempre lo tenemos que hacer utilizando y empleando un verbo. Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios, estoy loca, chicos. Dios mío, ¿dónde está eso? ¿Dónde estoy? Estoy enloqueciendo. Esto no es. Esto porque se tengo que abrir acá. Ya. Ahora sí. Listo. Ya les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? El Word. Sí, señora. Sí, ahí ya. Entonces, primer punto, arreglen su problema aquí de activación de Office, porque esto es una tortura. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora sí. Entonces, siempre que vamos a hacer un objetivo o vamos a redactar un objetivo, sea de una investigación, sea de una lectura, sea de lo que sea que nos dicen redacten un objetivo, entonces tip número 1 se empieza con un ¿qué? Verbo. Un verbo. Verbo. Entonces vamos a hacer Verbo. vamos a sacarle el objetivo principal al cuento de Caperucita Roja, que todos creo que conocemos. Entonces, ¿qué ponemos? Identificar, reconocer, ¿qué más verbos conocemos? A ver, vamos a empezar a redactar. Empezamos por, ¿cuál sería la acción principal, el verbo principal para eso? Identificar, yo creería, identificar paso a paso lo que nos quiere decir la lectura. Identificar lo que nos quiere decir la lectura, no, o sea, el cuento, El dime cuento. por Ajá. eso, pero identificar el paso a paso, ese será el objetivo. ¿Ustedes qué piensan del cuento? ¿Será identificar el paso a paso del cuento? No creo, profe. ¿Cuál sería, a ver, Eh, La moraleja, pues como dijeron hace un rato, la enseñanza, creo. Como la Identificar la moraleja. enseñanza. identificar la enseñanza O la moraleja, sí. o moraleja del cuento? Bueno, entonces aquí vamos a mirar dos cosas. Identificar podría estar bien. La enseñanza. Resulta que la enseñanza quedaría como muy abierto. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza o moraleja. Entonces, podría más bien quitar en vez de enseñanza, dejaríamos moraleja porque es algo más concreto, ¿sí? Es que enseñanza abarca, es una palabra muy general y podría enseñarte qué, eh, enseñar que uno debe portarse bien en la casa, enseñar a conducir, enseñar a qué, ¿sí? Entonces hay que tratar siempre de ir más a lo desmenuzado, lo más concreto. Entonces, identificar la moraleja aquí sí ya va un poco más profundo porque vamos a hacer como algo de moraleja ya es algo de una consecuencia, de la mismo aprendizaje, si ya va más relacionado a un hecho, a una acción. Ajá. Identificar la moraleja del cuento, pero entonces nos quedaría así muy, como muy, ¿qué? Del cuento, ¿de cuál cuento? Pues el de Caperucita, ¿no? Pero entonces, identificar la moraleja que nos deja o identificar, bueno, obviamente que no sirve porque tenemos que hacerlo, recuerden, en tercera persona. Identificar la moraleja que deja el cuento de Caperucita. ¿A quiénes? A los niños, a los papás,
a los abuelos, ¿a quién? Toca identificar siempre una población. ¿A quién? A los lectores, ¿no? A los lectores en general. ¿Ese cuento a quién iría más relacionado? ¿Sí? ¿A qué población? Bueno, a los niños. A los niños, ¿sí? Identificar la moraleja que deja el cuento de Caperucita Roja a todos los niños que lo leen. A todos los niños que lo leen. Que si ponemos a las personas, bueno, también podría ir a las personas en general Que lo leen. que lo leen, pero en esto en específico, pues tratamos de que los cuentos generalmente los leen los niños, ¿no? Entonces vamos como buscando ese tipo de población, aunque también estaría bueno decirlo a las personas, que pues cualquiera lo puede leer. En este caso, pues dejémoslo, esta puede ser redactado de las dos formas, de a las personas o a los niños o al público en general, ¿sí? Entonces, identificar la moraleja que deja el cuento de Caperucita Roja a todos los niños que lo den, que lo lean, que lo lean, que lo lean. ¿Listo? Ese sería nuestro objetivo que vamos a plantearnos, que lo vamos a hacer. Siempre acuérdense que debe tener el verbo, debe tener la acción, ¿sí? ¿Cuál tendría aquí la acción? La moraleja. ¿De qué? Pues del cuento y a quién va dirigido o a qué personas, ¿sí? Lo mismo cuando nosotros vamos a hacer una investigación, identificar los factores de riesgo que trae la cuarentena en quién. No podemos identificar los factores de riesgo que trae la cuarentena en persona. No, ¿en qué tipo de población? Tratar de ir más a lo específico, a los niños, a los adultos. Entonces siempre tratemos generalmente en un objetivo de ser claros. Ahora sí, ¿nos quedó claro el objetivo entonces a todos? Sí, señora. Bueno, sigue identificar el tópico o el tema de la lectura. Entonces el tópico o el tema de la lectura es algo como central del texto y vendría siendo como la misma moraleja en este caso del cuento de Caperucita Roja, que es como el ítem importante. Entonces aquí, ¿cuál sería la moraleja en ese cuento? La moraleja. ¿Cuál es la moraleja de Caperucita Roja? Que no Que deben deben obedecer a los a papás. los padres. Que los niños deben obedecer a los padres. Aquí vamos a Sí, poner el tópico. que no deben de hablar con desconocidos. Entonces, fíjense que salen varias moralejas de ahí. Entonces, ya están ustedes, si las quieren dejar una sola o las quieren enumerar, que pueden ser el tópico o varios. Entonces, y eso ya va en el capacidad de abstracción y análisis de cada uno, del lector, ¿sí? Entonces, primero, que los niños obedezcan a sus padres. Esto porque está escribiendo mal. A sus padres. ¿Qué me habían dicho? No confiar en los desconocidos, profe. Eso. No confiar en desconocidos. A los papás también les enseña algo. Si no estoy mal, No Caperucita. dejar a los niños solos. Exacto, porque de todas formas Caperucita es una niña pequeña y siempre la mandó a llevarle la droga a la abuela sola, ¿sí? Entonces, no, a los padres les enseña a no descuidar de pronto, descuidar a sus hijos, ¿cierto? ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué más tópicos, qué más moralejas podemos sacar de ahí? Al lobo, si lo vemos desde el punto de vista del lobo, ¿qué le enseñó al lobo? Que hay que actuar bien porque si no, bueno, no. Que hay que actuar bien. Em, No tanto eso, sino más como que, pues como él no actuó, como trató de cambiarse a Caperucita, al final no le salieron las cosas bien a él, pero no sé cómo expresarlo para escribirlo. Dejar a un lado como la avaricia, profe. Que debe comer poco porque si no se engorda. le da mala digestión. El que obra mal le va mal. Comer poco si no le toca hacer ejercicio. Bueno, al Que lobo hay que sí, masticar bien las cosas. sí puede ser porque se las traga enteras y vea. Em, bueno, ¿qué le enseñó, verdad? Al lobo, Yo creería que la enseñanza es que las mentiras no lo llevan a nada bueno. ¿Por sí, qué? puede Porque ser por Bueno, ese lado. él se comió a la abuela y después se la sacaron y le rellinaron la barriga de piedras, ¿no? Entonces, Ujú, todas las mentiras tuvieron consecuencias. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Pues, que le dañaron su cuerpo, ¿no? Digámoslo así. exacto, entonces digamos Entonces ahí nuestras consecuencias, o las nuestros mentiras, actos tienen consecuencias. sí, pero recordemos, vamos a redactarlo y tratémonos de no buscar primera persona, sino tercera persona, ¿no? Que vamos a redactar en APA. Entonces, las personas aprenden de sus actos. No, pero aquí toca especificar. Ay, ¿qué dice? Toca Que los especificar qué es actos, para que el los lobo, actos ¿no? tienen consecuencias. Sí, sí, pero aquí yo la Que embarré porque tengo que especificar aquí. El lobo deja, ¿no? Como moraleja. Siempre hay que tratar de especificar porque aquí, cuando otra persona lea va a decir, pero ¿de quién estoy hablando? ¿Sí? Pues estoy centrándome del lobo, ¿no? Así como dije que los padres, pues me refiero a la mamá o en general. Aquí pues en este caso, el lobo deja como moraleja, el lobo deja como moraleja, o deja como enseñanza, como aprendizaje, deja como enseñanza, em, el lobo deja como moraleja, como enseñanza, que las personas aprenden de sus actos y son y responden por sus consecuencias. ¿Cierto? Uno puede poner acá entre paréntesis, porque todo pues no tiene que ser malo, sino buenas o malas. Las cosas buenas traen consecuencias, las cosas de pronto negativas, que siempre llega el karma. ¿sí? Como yo que días vi una pues, frase, profe, no hay cosas es que a la final el lobo se fue, finalmente el lobo se fue, pues, ¿cómo le digo? Él mismo se comió sus mentiras porque él se fue engañado de que se había comido la abuelita. el mismo, O sea, él le engañó, No pero sabía. quedó más engañado él. claro, O pero él creyó lo que él quiso creer. O sea, lo que le pega los mentirosos. exacto, después se tuvo que haber dado cuenta porque le rellenaron ese estómago, pero sí es eso, porque de todas formas ahí no mostraron o no se ven. Finalmente el lobo no se sabe qué pasó con el lobo en ese sentido, si se enteró, si no, si quiso creer sus mentiras, si pensó, si algún día después se volvió a encontrar con Caperucita y dijo, hola, pero no me la comí. Entonces, que ahí quedó como, "¿Mm?". Entonces, cada cual pues cree, hay personas que dicen una mentira y es tan, tanta la mentira que ellos mismos se la creen. Entonces, ¿Se cada la cual, cree? exacto,
cree pues en sus cosas, pero digamos que sí, la enseñanza que le puede dejar al lobo es esa, es aprender de sus actos y sus consecuencias. Final al cabo, al lobo también le pegaron, le golpearon, entonces, o también puede aprender a arriesgarse, ¿no? Vamos pensando en una, en un animal, el que no se arriesga, pues también pierde, ¿cierto? Eso también puede ser una enseñanza para el lobo, sí. Él quiso meterse y a través de mentiras o como haya sido que sea, llegó allá y se comió al fin y al cabo a la abuela, ¿sí? También es como del riesgo que cada persona pues asume ante las cosas, ¿m? Que vendría siendo lo mismo, como la consecuencia. ¿Qué hice? Pues voy a tener un acto, bien sea bueno o sea malo. ¿M? Como quien dice, no, no hay acciones. Ayer vi eso, fue en una novela que me gustó. Decía, no hay acciones buenas. Sí, ayer me gustó, algo así era la frase, que no hay actos buenos, no hay cosas buenas ni malas, sino son las consecuencias. Era lo que decía. Sí, no hay cosas, lo que uno Y hace no sí es tiene bueno ni razón malo, porque sino hay simplemente veces que tiene son uno se consecuencias. arriesga, hay veces que uno se arriesga y que uno sabe que es malo, pero pues a veces le pueden salir bien, ¿no? Exacto, sí. Entonces son las acciones y uno es libre, prácticamente va a la libertad. Las consecuencias, las acciones que uno tenga, pues al fin y al cabo, Exacto. son acciones. Está más bien como en la parte ética y moral, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ujú. Para la gente. Bueno, entonces ese vendría siendo el tópico. Si nos queda más claro como cuál es más la finalidad. Entonces, en un texto lo mismo, busquémosle qué cosas nos quieren enseñar, qué tópicos se vieron, qué temas, porque a veces vienen en un libro por secciones o lo que tú decías, por capítulos, ¿cierto? Entonces, todo esto nos puede ir sirviendo, ¿sí? La idea es que lo vayan desmenuzando poco a poco. La idea sin opacar a la idea central que es la moraleja, ¿no? Porque aquí no nos podemos hablar de moraleja y por aquí estar hablando, no sé, de otro tipo de cosas, de cómo hacer cocina, cómo hacer una pasta, ¿sí? Porque ¿qué pasó con la idea principal que es la moraleja, ¿sí? Entonces aquí estamos sacando, si se dan cuenta, moralejas, enseñanzas de acá, de la idea principal. Porque si yo hablo aquí otra cosa y le doy alusión a algo que está acá, por eso esto nos tiene que quedar muy bien redactado el objetivo. Si yo me pongo aquí a hablar de papas y de verduras, entonces, ¿dónde está la moraleja? ¿Listo? Bueno, viene acá lo tercero. Metacognición y autorregulación. Entonces, esta es una técnica importante en el proceso de lectura que generalmente nosotros siempre la hacemos, solo que no le ponemos ese nombre, ¿sí? La metacognición entonces se puede como definir como pensar sobre nuestro propio pensamiento, sobre nuestras propias ideas. Las buenas personas, los buenos lectores, utilizan estas estrategias de cognición. ¿Recordamos qué es la cognición? ¿Tenemos el significado de esa palabra? No, profe. Cognición se refiere a conocimiento, ¿sí? Acordémonos de ahí viene. Cognitivo, todos nuestros procesos cognitivos que llaman los psicólogos y todo eso, es conocimiento, ¿sí? Ya que lo llamamos procesos y ya dependiendo de qué, conocimiento, digamos, cognitivo en cuanto al lenguaje, en cuanto a el habla, en cuanto a la escritura, sí, esos vendrían siendo los procesos, pero en este caso, pues, está relacionado con la lectura, entonces vendría siendo ese conocimiento que tenemos hacia las estrategias que utilizamos de la lectura. Entonces, vuelvo y repito, entonces las buenas personas que leen o que empezamos a sacar una buena idea de ahí de la lectura, utilizamos estas estrategias metacognitivas o cognitivas que nos van a ayudar a pensar y a tener un control sobre nuestra lectura, como un freno. Antes de la lectura, podían aclarar su propósito, que fue lo que ya hicimos, ¿cierto? Que eso fue un antes. Entonces, antes de la lectura, primero le sacamos un título, antes de la lectura le sacamos un objetivo, antes de la lectura tratamos de sacarle los tópicos, ¿sí? Entonces, antes de la lectura, pues
pudimos aclarar nuestro propósito para la lectura y el objetivo o el tema central del texto. Durante la lectura, o sea, en el proceso ya de leer más concentrados, podrían supervisar su comprensión adjuntando su velocidad de lectura para adaptarse a la dificultad del texto y arreglar los problemas de comprensión que debe tener un texto. Después de leer, comprobar la comprensión de lo que lee. Entonces, la metacognición es todos estos procesos de pensamiento que nos hacen discutir de un texto, antes, durante y después. Antes le sacamos el objetivo y le sacamos el tópico, ¿sí? Durante la lectura, entonces voy leyendo mi comprensión, voy sacando apuntes, voy sacando el subrayado, voy mirando mi velocidad para leer, voy mirando qué de pronto qué problemas tengo, ¿por qué? Porque puedo tener un problema en la lectura, porque no entiendo, porque las palabras no las puedo comprender, ¿sí? Voy sacando mi listica, lo que yo les estaba diciendo, o de palabras que no entienda, o el subrayado con otro color, identificando las palabras que no entiendo, y le busco obviamente una solución que es, pues no quedarme con la duda, sino ir a buscar qué es, o buscarle a alguien, un diccionario, en Google, lo que sea. Y finalmente vamos a tener un después de la lectura, que es pues mirar qué aprendí, qué no aprendí, qué dudas tengo, si no entendí realmente nada, ni por más soluciones que les di. Entonces, los estudiantes pueden utilizar varias estrategias de control de la comprensión. Identificar dónde se produce la dificultad. Por ejemplo, no entiendo el segundo párrafo de la página 76. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer aquí? Vuelvo y miro acá. Estamos acá en Word, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a colocar metacognición. Metacognición. Entonces aquí, metacognición. Vamos a que en el texto que ustedes están leyendo de la aventura de escribir, tuvieron unas dificultades. Primero, bueno, empezar por lo que hicieron ya. Se estableció el objetivo general. Ese punto ¿cuál es, profe? ¿Ese El punto cuál es? tercero, la metacognición. Ah, ok. Entonces dice, se estableció el objetivo general del texto, ¿cierto? Y se valoraron o se dieron a conocer. Se dieron a conocer los diferentes tópicos o ideas generales del texto. Veamos como primera parte. Esto lo hace cada uno a nivel individual porque por eso es que esto es de forma individual hacer este trabajo. Cada uno pudo tener un proceso distinto, llegó a una conclusión diferente, un problema distinto, ¿sí? Uno ya entendió un párrafo, resulta que yo entendí el párrafo 2, pero el otro no entendió el párrafo 3, ¿sí? Entonces, ahora voy con mis dificultades. En cuanto a mis dificultades, no entendí el párrafo, el párrafo 3 de la página 56, por decir algo. La cual consistía, y lo copian, pueden copiarlo tal cual, ¿sí? Entonces, digamos que aquí abren comillas, porque si no lo entendieron, entonces, pues, no lo van a poder escribir. Entonces, digamos que acá lo Profe, escriben así, Señora.
O sea, si uno no entendió, digamos, lo que dijo el autor, también puede colocar eso y una cita. ¿O Claro, por cómo? eso es que, por eso es que lo hago. Sí, tienes toda la razón, por eso lo estamos haciendo así. Entonces, si yo no entendí algo, pues me tengo que copiar tal cual, por eso puse aquí comillas, digamos que eso fue así. La cual mire, cual consistía, abro comillas, ¿sí? La cita igual, aquí puedo poner aquí la cita, Pérez 2010, por decir algo, y listo. Y aquí no solamente se va a quedar en esto, ¿no? Recuerden que un buen lector entonces hace lo posible por entender qué solución le di. Por tal motivo, busqué diferentes soluciones. Primera, o pueden poner aquí soluciones, 2 puntos. Aquí primero, busqué en un diccionario las palabras desconocidas. Segundo, busqué en artículos de investigación. Textos, bueno, aquí otro. Textos similares. Hablé con un amigo. ¿Sí? Todas las soluciones que ustedes encuentren. Profundicé con el docente. Si lo hay, si no, no. Y finalmente, pues a qué llegué. Entonces acá podemos poner, finalmente, superé el tema o no, superé la duda y entendí que Profe, una el pregunta. autor, sí, cuéntame. Dime. Dime. Profe, ahí ya está ingresando su merced a la autorregulación una vez ya uno busca la solución a prácticamente el texto que uno no comprende. ¿Es la autorregulación? Estoy, digamos que en la parte más de darle como respuesta. Se podría, digamos que, poner sí como autorregulación, porque dice metacognición y autorregulación. Entonces, ¿qué problema tuve y qué, digamos, cómo lo pude solventar? ¿Sí? Entonces, eso vendría siendo como la parte de la autorregulación, ¿sí? Ojalá que tenga problema, solución, ¿sí? Para no buscar todos los problemas y después toda la solución. Entonces, de una vez, ¿qué solución le di? ¿Sí? Entonces, esa sería la parte de la autorregulación. ¿Listos? Entonces, aquí, finalmente superé las dudas y entendí que el autor quería mencionar lo siguiente, chan, 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 y pongo mi idea, bien sea parafraseada o bien sea que sea mi idea, realmente mi idea, y listo. Punto final. Siguiente, entonces, ¿qué más dificultades? Si no tuve nada más, perfecto. Si no llegara a tener ninguna dificultad, porque de pronto la comprensión fue buena. Entonces, simplemente pongo acá, utilicé los mecanismos para leer o las estrategias o una de las estrategias o los tips para leer, como subrayar, como colocar ideas principales, ¿sí? Ese tipo de discusiones van acá en la metacognición. Entonces, que es pensar sobre nuestros propios pensamientos. Esa es la metacognición, llegar a un análisis que generalmente uno nunca hace, que uno simplemente llega y ya, y por eso es que uno se salta ese proceso de comprensión, ¿sí? Entonces, identificar cuál es esa dificultad, no entiendo lo que quiere decir el autor cuando dice tal cosa, repetir la frase difícil o, bueno, hay otras soluciones, de pronto, como yo repetí varias veces la frase, me la quise aprender de memoria, ¿sí? Bueno, la solución que le quise dar.
Y pues le vamos poniendo esa discusión. ¿Listo? ¿Sí nos queda claro cómo va la metacognición? Es eso. Sí, profe. Ok. Bueno, ya nos queda un minutico. Finalmente, pues aquí como para tratar de... Ahí vamos trabajando y yo pienso que es mejor no correr, pero ir así despacito. Viene la parte de los organizadores, ¿cierto? Creo que sigue esa. Si no estoy mal, a ver, dice 4, identificar, no. Viene, y, sí, no, la quinta, identificar la idea principal. Y después viene resumir. Bueno. Entonces, bueno, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo aquí, sin embargo, guardemos esto. Identificar la idea principal. La idea principal, pues generalmente, en el cuento de Caperucita Roja, es volvernos al objetivo general que nosotros hicimos acá, la moraleja. Entonces, identificar cuál sería la idea principal realmente de ese texto. Definir una de todas estas moralejas que pusimos, ¿sí? Busquemos la idea principal, realmente lo que quería decir el texto. Y creo que lo que le quiere transmitir, y como va dirigida a una población de niños, es que el obedecer a sus Es padres. más bien Obediencia. como la responsabilidad. Exacto. Como que eso encierra Entonces, todo. se toma el valor de la responsabilidad, como idea principal ya que esta significa, y ustedes buscan qué significa la responsabilidad, ya que esta significa según Pérez, y ahí pueden hacer una cita, ¿sí ven? Ahí mismo pueden ir citando, lo mismo aquí, pueden ir citando. Según Pérez, entonces la responsabilidad, ustedes ponen que es la idea principal, ¿sí? Entonces, esa vendría siendo la idea principal. Hablar sobre la responsabilidad, le podemos hacer una cita buscando qué es la responsabilidad y listo. Y ahí sí viene la parte que dicen resumen, resumir. Resumir, entonces ya vendría siendo lo que ustedes saben hacer. O resumir de manera textual el texto con las palabras chan, o mapa conceptual. Profe, una pregunta. Lluvia de ideas. Sí, señor. ¿Nosotros tenemos parcial del primer 50 de métodos o no va a ser parcial? Sí, claro. Ahí parcial. ¿Ese para qué fecha está? Todavía no lo tenemos. Yo les aviso cuando ya esté. Yo les digo, generalmente se les deja 2, 3 días para hacer el examen. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, entonces Vale, dejémoslo hasta aquí la parte de resumir. Ya después, el martes, trabajamos un poquito más sobre el tema de las interferencias. Entonces, En el resumen resumir, se puede colocar, se puede pues, hacer cualquiera de esas. sí, pueden hacer el resumen normal, texto, también puede ser el texto que generalmente siempre hacemos. Pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer la lluvia de ideas, puede ser un cuadro sinóptico, un cuadro comparado. Es eso, porque resumir es ir a un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Para resumir, para comprimir. Cuando uno hace un organizador gráfico, un mapa conceptual, una lluvia de ideas, todo eso es para coger de un tema macro algo pequeño y centrarlo ahí. Entonces, buscan ustedes lo que decía la compañera, las tablas, la línea del tiempo, las figuras, lo que ustedes quieran con lo que quieran. Entonces ustedes buscan acá en el texto de Caperucita Roja cuál sería el mejor, entonces ustedes lo empiezan a hacer. Yo voy a hacer un mapa conceptual explicando entonces el tema, si la idea principal es la responsabilidad, entonces yo empiezo a hacer mi organizador gráfico con el tema de la responsabilidad como tópico, pero obviamente sin olvidarme que pues la temática central fue la moraleja, ¿no? De Caperucita, contar el cuento, que habían unos autores, qué actores habían, el lobo, la mamá, Caperucita, la abuela, el leñador, ¿sí? Cada uno tenía un papel y lo puedo ir ordenando en mi mapa o en mi cuadro comparativo.
¿sí? Ahí sí como ustedes quieran. Y llegar al final de esto que vendría siendo, ¿qué? La moraleja en sí, la idea principal que es la responsabilidad, ¿cierto? Exacto. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, señora. Listo. Profe, respecto a la lectura, es decir, si digamos, bueno, yo saco un resumen, entonces, digamos, yo hago como ver un mapa conceptual. Entonces, ahí pongo como lo más importante respecto a la lectura y todo eso, ¿cierto? Exacto. Entonces, como estamos hablando de Caperucita, entonces yo como resumo en un cuadro o un mapa conceptual. Por eso les digo, busco los autores principales. Empezamos, el cuento sería Caperucita Roja como el título principal. Después uno lo divide en qué. En este caso, pues serían los actores, ¿cierto? Entonces tenemos el papel de la mamá, tenemos el papel de la niña, el papel del lobo, el papel del leñador. Entonces empezamos con el de la mamá. La mamá, lo que estábamos diciendo arriba, que qué, que pues que tiene que cuidar a sus hijos, ¿cierto? Bueno, uno hace la descripción, la mamá, bueno, sí, no, la mamá, uno ya entiende que es la mamá. Entonces, como moraleja, que debe cuidar de pronto a sus hijos. Segundo, el de la niña que debe obedecer a sus padres. En fin, el lobo, es que no debe, lo de las mentiras, que debe, pues, digamos que a tener actos de responder por sus consecuencias. El leñador que fue como el mediador, el que trató de ayudar, la persona de pronto más pensante. ¿M? Todo eso. Y finalmente, pues tienen que llegar a la parte que concluyeron de eso. Pues habíamos dicho que la responsabilidad, ¿no? O el tema de cómo esta niña pues también quería pues llevarle de cierta forma la droga o la medicina a su abuela. ¿M? Es jugar con eso. Lo mismo pues con los actores que ustedes encuentren en el texto. ¿Listo? Entonces, el próximo martes tratamos de pronto un poco mejor esto y el tema de las interferencias que nos faltó. ¿Listo? Para no correr. Y volvemos a tomar un poquito otra vez esta parte del resumen. ¿Listo? Y el de las interferencias. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, vayan leyendo, vayan repasando, lleguen con preguntas y así lo vamos trabajando más ordenados. ¿Listo, chicos? Entonces, buen fin de semana, buen descanso y nos vemos el martes. Bueno, profe, que Bueno, esté muy profe, bien. gracias. Gracias. Bueno, estén bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, bueno, Dios la bendiga, profe. igualmente, gracias.